Los correos del jardinerista. En el episodio de hoy, casi planta del hambre. Ya te he contado sobre mi formación docente. Soy maestro de profesión junto con otras facetas y carreras que he transitado en mi vida. Y como descubrí hace algún tiempo, también soy multipotencial. ¡Wow! ¡Qué expresión la de multipotencial! De ello hablaremos otro día. Hablando de wow, como dicen los perros que no son bilingües, porque aquellos también saben maullar, me acordé de un cuento que les leí a mis alumnos durante mi residencia o prácticas docentes. Por cierto, te conté que las hice en una escuela dentro de una comunidad mapuche en la provincia de Neuquén. Eso será tema también de charla más adelante. Y del cuento que escribí, La curiosa historia del Cabo Pechifante. Continuando. Ahí les leí Aventura y desventuras de Casiperro del hambre, de Graciela Montes. Una maravillosa obra de literatura infantil que me llevó a descubrir el género y luego a escribir. Y como una cosa lleva a la otra y esa otra me lleva a las plantas, siempre las plantas, el miércoles pasado visité un jardín en el que tenía muchas plantas, crasas y cactáceas en macetas. Si te pudiera transmitir la imagen mental de aquel escenario, podrías comprender la idea de escribir hoy una historia con el título Casi planta del hambre. Las macetas y jardineras en donde estaban colocadas tenían un sustrato muy pobre. Muy pobre. Y sí, lo repito, porque era muy pobre. Pobre en fertilidad y pobre en agua, pero muy rico en arena y aire caliente. Los sedum eran casi plantas del hambre. La falta de nutrientes y el riego hacía que las hojas de estas plantas estuvieran deshidratadas como pasas de uva. Los cactus columnares parecían churros a medio freír con sus tallos curvos y sin turgencia. Cuando las vi, me dio la sensación de que ellas me miraban y lo hacían con ojitos tristes, pidiendo ayuda. Si bien no llevo en la camioneta la capa de superhéroe, me paré en posición correspondiente, un poco serio y un poco no tanto, así Superplant junto al docente salieron al rescate. Primero, como para no colocar a la cliente a la defensiva, le pregunté por qué las cultivaba así. Me dio sus razones basadas en el origen de las especies que tenía. En segundo lugar, le pregunté si le podía dar alguna recomendación para que estuvieran más lindas y se llenaran de flores, cosa que a todos nos gustan, plantas llenas de flores. Como accedió gustosa, le comenté las diferencias entre el cultivo en el suelo y en los contenedores. Las diferencias entre que una planta pueda vivir en suelos pobres a la vez que secos y las condiciones ideales para ellas. Justo mientras mirábamos los ejemplares que tenía, una de las plantas se destacaba por estar bella, en una postura orgullosa de sus atributos y desplegándose hacia el cielo. ¿La razón? El sustrato era diferente porque en esa maceta antes había otra planta y además no estaba a pleno sol. Fue el ejemplo perfecto para mi explicación. El resultado, al menos prometido, es que les mejoraría la tierra y cambiaría las plantas a un lugar más apropiado. La intervención del jardinerista, Superplant sin capa y el docente dieron sus frutos. Una colección de plantas que crecerá en condiciones ideales. ¿Y qué me gustaría que aprendas de esta historia, de este cuento? Y es que analices cómo le hablé a la persona responsable de estas plantas. Los pasos que seguí, porque para ser escuchado uno debe demostrar que es capaz de escuchar. Y las razones de hacer algo de una o de otra forma deben ser claras y no responder a un porque sí o porque así tiene que ser, como nos decían nuestros padres. Se aplica a la jardinería y se aplica a la vida. En otro momento te voy a hablar
de las características del cultivo en macetas o en contenedores. Y hasta aquí el correo del jardinerista de hoy.